Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Sabes, es un privilegio, como siempre se lo digo, poder compartir la palabra del Señor el día de hoy. Hace un par de semanas iniciamos una serie hablando de cómo, o conversando de cómo Dios nos habla. La semana pasada el pastor Derek nos hablaba acerca de cómo Dios usa su palabra para hablarnos a nosotros. Y el día de hoy yo quisiera compartir con usted cómo Dios habla a través de su iglesia. Y como lo decía Derek el domingo pasado, más que una prédica, yo quisiera poder enseñarle hoy. Lo que pasa es que para mí es un reto poder enseñar. Siempre, y lo dije el domingo a las 9, quisiera ser tan buen maestro como lo es el pastor Daniel, que es un excelente maestro y no se le hace difícil enseñar. Yo voy a dar mi mayor esfuerzo para el día de hoy. Yo quiero hablarle acerca de Dios, cómo habla a través de su iglesia. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera ponerlo en contexto y poder conversar de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Definamos iglesia. Sabe, mucha gente hoy define, cuando se le pregunta ¿cuál es la iglesia? La gente en algún momento refiere a la iglesia como a la estructura, como el edificio, como tal. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra iglesia viene de una palabra griega denominada eclesía, que significa una asamblea o una convocatoria. Y hoy quiero decirle una cosa: usted y yo estamos reunidos aquí porque esta es la asamblea o la convocatoria de los santos del Señor. Amén. Yo creo que usted pudo haber dado un mejor amén, porque usted no es santo porque usted haya hecho nada. Usted es santo porque fue comprado a precio de sangre y porque Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Amén. Así que esa es la convocatoria, esa es la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo reunido. Eso es lo que nos habla la palabra. La iglesia no es un edificio, sino son las personas que forman el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Quiero leerle Romanos 16:5. Le hice la promesa a los chicos de audiovisuales que voy a tratar de ir con el esquema de versículos que les di. Les dije que iba a ser mi mayor esfuerzo, pero no les prometí nada porque en el culto pasado les cambié un poco, pero voy a tratar de mantenerme ahí. Dice Romanos 16:5, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saludan a mi querido amigo Epeneto, el cual fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¿Sabe? La iglesia, como le decía, no es un edificio, es reunión de santos. Y Romanos nos habla acá y nos enseña también de que tenemos todos los que hemos aceptado al Señor, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de una iglesia universal. Y cuando le llamo una iglesia universal, para que no se asuste nadie, estoy hablando que la iglesia de Cristo hoy hay gente que es miembro de Cristo
en Estados Unidos, en Brasil, en Panamá, en Asia, en Europa, son parte de la iglesia de Cristo. ¿Usted tiene eso claro? Usted puede ir a otro país y congregarse en otro lado y se congrega con la iglesia de Cristo en otro lado. Pero es importante que usted y yo tengamos claro que la Biblia nos habla a nosotros también de la iglesia local. Nos habla de la iglesia universal y la iglesia local. De la iglesia universal quiero llevarlo a 1 Corintios 12, 13 y 14. Dice, porque un solo espíritu, porque entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Versículo 14, así es el cuerpo que consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y vea que habla de muchas partes diferentes. No todos los que estamos reunidos aquí somos iguales, ¿verdad? Gracias a Dios, todos somos diferentes. Todos tenemos dones diferentes, todos somos con temperamentos diferentes, pero todos somos parte de un solo cuerpo y del cuerpo de Cristo. Amén. Así que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. Pero yo quiero hablarle una cosa. También la Biblia me habla a mí de la iglesia local y describe la iglesia local. Gálatas 1, del 1 al 2. Y hoy le voy a dar muchos versículos. Disculpe, yo sé que usualmente no debería usar tantos, pero yo quiero que usted hoy se vaya con más palabra del Señor que lo que yo le puedo decir para que su espíritu y su vida sean llevados a la palabra de Dios. Gálatas 1:1 dice, les escribo yo, apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Cristo mismo y por Dios el Padre que levantó a Jesús de los muertos. Versículo 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Habla acerca de la iglesia local. Y quiero decirle algo. Vuelvo a repetírselo. La iglesia no es un edificio, no es una denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia somos aquellos que hemos reconocido la gracia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. ¿Tenemos todos claro quién es la iglesia y qué es la iglesia? Eso quería ponerle primero antes de iniciar. Y ahora sí quiero entrar en materia y quiero darle 4 puntos rápidamente de cómo Dios habla a través de su iglesia. El primer punto que quiero decirle es, Cristo es la cabeza y da dirección al cuerpo. Romanos 12, del 4 al 5. Así que como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Sabe? Uno de los problemas que enfrenta hoy el cristianismo es que mucha gente piensa que no necesita congregarse. Mucha gente piensa que puede ser un cristiano solitario y que no necesita congregarse. Que él es tan santo y tan sabio que reunirse con el resto del cuerpo no es necesario. Porque no hay ninguna iglesia, no hay ningún pastor, no hay ningún líder que pueda cumplir con lo que yo necesito y quiero escuchar o lo que me pueden enseñar, porque yo sé tanto que no lo necesito. A usted le puede parecer extraño lo que le estoy diciendo, pero es más común de lo que usted se imagina. Un cuerpo no es, una parte del cuerpo no puede funcionar si no está unida al cuerpo. Primera de Corintios 12, 27 dice lo siguiente: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. ¿Cómo dice que somos? Separados. En conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Usted no puede ser iglesia separado del cuerpo. Usted no puede ser iglesia no estando en conjunto con el resto de hermanos.
Ustedes, los que tienen rato de estar en la iglesia, saben que siempre me gusta contar historias y siempre me gusta poner algo sobre la mesa. Y José siempre me dice que saque mi libro de historias, ¿verdad? Y quiero contarle una historia de la batalla de Gettysburg en Estados Unidos. Había un hospital o un campamento de hospital en Mitchell para tratamiento de aquellos que habían sido llevados a la batalla. Cuenta la historia de un médico que le tocó atender muchos soldados que llegaban con algunos miembros amputados de su cuerpo, con algunos brazos faltantes o algunos de sus miembros faltantes, una pierna, por ejemplo. Y este hombre dice cada vez llegaban más y más al hospital. Y el nombre del hospital fue cambiado por la popularidad o por el pueblo y empezó a ser llamado el Hospital del Muñón. Y él describe que atiende a 90 pacientes. Y este hombre dice que de los 90 pacientes que atendió, 86 de ellos habían adquirido lo que llamaba un fantasma sensorial. Y era que a pesar de que no tenían ese brazo ya o esa pierna todavía ya no la tenían, seguían sintiendo como si esa pierna estuviera ahí o ese brazo estuviese ahí. Seguían sintiendo el dolor todavía, seguían sintiendo el cosquilleo, tenían que darles todavía tratamiento porque les seguía doliendo como si eso estuviera ahí. Y empieza a describir cómo es mayormente común que esto suceda. Si usted habla con un psicólogo, a esto le llaman el síndrome del miembro fantasma. Y el miembro fantasma es aquel que no es parte del cuerpo, pero parece que sigue estando ahí. Sigue sintiendo que está ahí, sigue causando el dolor, sigue causando la sensación. Si yo le quiero decir algo con esto es, hermano, hermana, cuídese de no ser un miembro fantasma en el cuerpo de Cristo. Usted no puede ser miembro de un cuerpo si no está unido a ese cuerpo. Si usted tiene la posibilidad, como usted y yo que estamos aquí, de congregarse, pero no lo hace, quiero decirle algo, es muy difícil que la cabeza, que es Cristo, pueda dar dirección. Porque la cabeza le da dirección a aquel que está unido al cuerpo. Así que hermano, cuídese de no ser un miembro fantasma del cuerpo de Cristo. A veces duele, a veces es difícil, yo sé, pero quiero decirle una cosa. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Sin el ojo, la mano no sabe dónde tocar. Sin el oído, el resto del cuerpo tal vez nunca sepa cómo o cuándo responder. Yo no sé qué parte del cuerpo soy yo, qué parte del cuerpo es usted, pero todos nos necesitamos unos a otros. Y el Señor también nos habla a través de los hermanos y a través de la congregación y estar unidos como iglesia. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? En la iglesia Dios nos habla a nosotros. Y quiero decirle dos cosas aquí. El primero es que yo no quisiera que usted salga de aquí cada domingo, después de cada prédica, yo no quisiera que usted salga de aquí motivado. Yo quisiera que usted salga de aquí transformado y confrontado contra la palabra de Dios. Porque usted y yo no nos reunimos en la iglesia para motivarle. A eso no nos llamó el Señor. En esta reunión de santos, en esta congregación, Dios no nos llamó a motivarle a usted. Dios nos llamó a confrontarlo contra la palabra. Porque si usted se va motivado de aquí,
y nunca se va confrontado, hay algo que hay algo que estamos perdiendo de Dios hablando a nuestros corazones. Hay domingos que yo me siento ahí a escuchar la prédica de algunos de los otros pastores y yo salgo confrontado con Dios. Y hay domingos que salgo motivado, sí. Hay domingos que salgo contento y salgo alegre. Hay domingos que salgo apaleado por la palabra que se dio ese domingo. Pero apaleado de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere hacer en mí. Todos los que estamos aquí sentados somos hijos de alguien. Y todos los que estamos sentados aquí como hijos de alguien, en algún momento cuestionamos. ¿Cuántos de aquí en algún momento cuestionamos las jaladas de orejas que nos dieron nuestros papás? Levante su mano. Oiga, ustedes pueden levantarse la mano, sus papás no están tranquilos, ¿verdad? Yo no les voy a decir. Pero le quiero decir, vea, aquí Vale levantó manos y levantó las manos y los pies. Pero le voy a decir una cosa, todos los que somos padres ahora, en algún momento hemos dicho, ya ahora entiendo muchas veces las reprensiones de mi papá. Y aunque no estaba de acuerdo, hoy le doy razón. ¿Cuántos papás hemos dicho eso en algún momento? ¿Verdad que sí? Pero nunca nos gustaron las reprensiones de nuestros padres. Quiero decirle una cosa. Si a usted no le gusta la reprensión que usted recibe en la iglesia, antes de salir corriendo, acuérdese que hay algo que el Señor quiere tratar con su vida. Amén. Si usted solo recibe apoyo, yo no le estoy diciendo que la iglesia es para andar con la faja en la mano, pero también significa que nosotros estamos para ser confrontados y formados. Y para ser confrontados con nuestra vida. Y hay algo que yo quiero decirle que usted tiene que tener cuidado. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Pero nada más le voy a decir una cosa, tenga cuidado a quien usted le pide consejo también. Porque le voy a decir una cosa, en la iglesia hay falsos maestros. En la iglesia no todos los que vienen y están sentados, no todos escuchan la voz del Señor. Y si usted es la primera vez que viene, quiero decirle que sí, que en la iglesia eso pasa. Si yo tengo un dolor de brazo y voy donde alguien que no sabe y me dice, póngase esta pomadita y póngase esto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes los anuncios de la caja, ya después de que uno tiene cierta edad, yo no le pone atención a los anuncios de la caja, ¿verdad? Ya todos los que se ríen son de Compaso Radical, ¿verdad? Pero los de Vital hacia arriba, todos sabemos que le ponemos atención a los anuncios de la caja. Y hay uno que dice, no se automedique, porque puede ser problemático. Espero que mis papás no estén viendo la transmisión, pero mi mamá es una que usted llega y le dice, es que me duele tal cosa, y le dice, tómese esta pastilla, es buenísima. Tiene tal dolor de cosa, tómese esto, eso es extraordinario. A mí un doctor me dijo, pero vea, a mí me dijo que 3 veces al día, pero si usted se la toma 5 le va mejor. Mi mamá no sabe nada de medicina, pero posiblemente si usted fuera al doctor, el doctor le va a dar el consejo adecuado para tomar el medicamento correcto. Si yo tengo un problema, yo sé que yo voy a acudir al profesional que me va a ayudar. Cuando le hablaba a la multitud de consejo, piense en la multitud de consejo en la iglesia de la gente madura y que da fruto en el Señor. Si usted se acerca a la multitud de consejo del que nunca ora, del que no lee la palabra, el que anda en murmuración, del que es amigo del mundo, no va a recibir el consejo sabio del Señor. ¿Usted sí me entiende eso? Y le quiero decir una cosa, todo lo que usted reciba desde este altar, desde el grupo en casa, en su grupo de vida, todo siempre usted tiene que pesarlo contra la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. El único que sabe y que es la verdad es el Señor. Amén. Entonces todo lo que usted se le hable, llévelo contra la palabra. Llévelo a su momento con Dios. Y usted puede decir, pastor, vea, es que yo no tengo
todavía discernimiento, o yo no sé cómo estudiar la palabra, o yo no sé cómo hacer eso. Bueno, busque la multitud de consejos, pero busque la multitud de consejos en alguien que dé fruto de que Dios está en él y que busca al Señor. Busque a su líder, busque a su pastor, busque a alguien que le dé fruto a usted de amor al Señor. Y si se quiere llevar algo, este primer punto es: no sea un miembro fantasma del cuerpo de Cristo, porque eso es peligroso. Número 2, Dios nos habla por la iglesia para ser instruidos, exhortados y crecer espiritualmente. Hechos 2:42. Me estoy portando bien con los audiovisuales, ¿verdad? Voy así con los versículos bien, pero no se emocionen, puede ser que me brinque alguno. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y Hechos 2:46 de una vez: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Nosotros debemos seguir ese ejemplo y esa devoción de esta primera iglesia, de esta iglesia naciente del primer siglo. Donde quiera que se lleve una reunión de los creyentes, hay compañerismo, y donde hay compañerismo, tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Y esto nos hace a nosotros crecer. La asistencia a la iglesia no es una buena sugerencia, quiero decirle. Cuando usted a alguien le diga que vaya a la iglesia, no le está dando un buen consejo, le está diciendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Usted no va a la iglesia porque alguien lo aconsejó, usted va a la iglesia porque esa es la voluntad de Dios para los creyentes. Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Animémonos a congregarnos. Cuando usted está herido, y yo entiendo eso, hay gente que ha llegado herida a la congregación, hay gente que ha llegado herida de otras iglesias, de otras congregaciones. Pero que usted venga así no significa que no le vayamos a animar a congregarse. No significa que le vayamos a decir que está bien, que por lo que le pasó usted no tiene que congregarse. Puede ser que usted tenga la razón en la situación, pero eso no le da a usted la opción de no congregarse. Porque es donde el Señor te quiere hablar, es donde Dios quiere tratar contigo. ¿Sabe? El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25 nos habla de esto, pero lo que nos dice es que en ese momento ya había gente que tenía la mala costumbre de no congregarse. Y el autor de Hebreos lo que nos está diciendo es este no es el camino a seguir. Yo no sé cuántas veces usted ha venido un domingo a la iglesia o a su reunión en grupo en casa o a su reunión de grupo de vida y usted ha recibido una respuesta del Señor a través de la palabra que se dio. ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén. El Señor da respuesta a eso. A veces el Señor es tan amoroso con usted y conmigo que la prédica o la enseñanza de ese domingo era especialmente para usted. No era para nadie más, era para usted en ese momento. Y el Señor separó esa reunión para hablarle a usted en específico algo que necesitaba escuchar. Porque el Señor te ama. Pero eso pasa en la reunión de los santos. Y el animarnos o el exhortarnos significa que a veces nos van a decir cosas que no nos gustan. Yo no sé usted cuando
¿Cuántos de aquí están casados? Levanten la mano los que están casados. Los hombres casados, levanten la mano aquí. ¿Cuántos de ustedes, cuando su esposa le dice, tenemos que hablar, no le genera un mariposeo en el estómago? ¿Verdad que sí, Diego? Diga amén o diga ouch, no importa. Amén, ve. Tracy ahí le hizo así por debajo, pero no importa. Cuando su líder lo llama y le dice, ocupo hablar con usted, usted se preocupa, ¿verdad? Porque usted sabe que posiblemente le van a decir algo que usted no quiere escuchar. Porque usted empieza a pensar, uno como esposo, uno dice, ¿qué no recogí? Dejé las medias tiradas, no lavé los platos, dejé la puerta abierta, dejé salir al perro, algo hice. Yo sé que me van a decir algo que yo no quiero escuchar. Yo sé que me van a decir algo que me va a confrontar. Yo sé que me van a decir algo que no quiero escuchar, pero yo sé que me van a decir algo que necesito escuchar y necesito cambiar. Y eso pasa en la iglesia. Muchas veces nuestros hermanos en la iglesia pueden ver ese punto ciego que usted y yo no vemos. Como en el carro, ¿verdad? Ahora hay algunos carros que le avisan a usted el punto ciego. Yo no sé si usted alguna vez ha chocado, pero uno a veces dice, es que no lo vi. Sí, pero que usted no lo viera no significa que no estuviera ahí. Y nuestros hermanos en la fe, la iglesia, a veces nos ayuda a ver esos puntos ciegos que nosotros no estamos viendo. Y nos confrontan contra ese punto ciego. Y a veces ese punto ciego no nos gusta. Pero es Dios trabajando a través de nosotros, haciéndonos crecer. Necesitamos entender la fortaleza que nos brinda asistir a la iglesia. ¿Sabe? No hay nada más glorioso que usted saber que en un momento de dificultad, alguna circunstancia difícil, usted puede agarrar su teléfono y buscar, y ya sea escribir al WhatsApp de alguien de la iglesia, hermano, ocupo que esté orando por mí, o levantar el teléfono y llamar a alguien. Yo no sé si para usted eso es glorioso. O poder escribir y decir, avísele al equipo de intercesión que estén orando por mí. Avísele a la iglesia que necesito que estén orando por mí. Eso no pasa cuando usted no está en medio de la congregación. Muchas veces hemos estado orando por alguien y alguno de los intercesores o alguien del equipo pastoral, Dios le da una palabra para esa persona y es la respuesta que estaba necesitando del Señor. Muchas veces hay que levantar los brazos de aquel que está caído. Muchas veces necesitamos acompañarnos. Hace unos días andábamos en el funeral de un familiar de alguien de la iglesia. No hay nada que decir ahí. Usted no puede llegar a decirle lo siento porque usted no lo está sintiendo, el dolor lo tiene esa persona. Y aunque usted lo haya pasado, no es lo mismo porque todos vivimos el duelo y el dolor de una manera diferente. Pero usted sí puede estar ahí como iglesia para apoyar, para abrazar y para llorar con el que llora. Y eso no pasa cuando está solo. El punto número 3. Dios nos habla por medio de nuestros hermanos en amor, servicio y misericordia. Primera de Juan 4:12. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Hebreos 3:13. Los llevo ahí corriendo, pero les prometí que mantenía el orden. Hebreos 3:13 dice lo siguiente. Ya casi llegamos. Adviértanse unos a otros de vez en cuando. ¿Cuándo dice? Todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértanse unos a otros todos los días. Hebreos 10:24. Pensemos en manera de motivarnos
unos a otros, a realizar actos de amor y de buenas acciones. Quiero contarle un testimonio con esto. Yo sé que los que han estado en la iglesia me han escuchado decirlo, pero a veces los actos de servicio y los actos de amor suyos bendicen tanto a otros que usted no se da cuenta y enseñan el amor de Dios a alguien a través de su servicio o sus actos de amor. Hace un tiempo atrás, ustedes saben que a mí siempre me gusta estar en la puerta en la iglesia saludando a la gente, y estando en la puerta venía entrando una señora y me dice: mire, quiero decirle una cosa, estoy impactada con el amor de Dios en este lugar. Pero la señora ni siquiera había entrado a la iglesia. Le digo yo: ¿por qué? Me dice: ese muchacho que ustedes tienen en el parqueo, dice, me mostró tanto el amor de Dios con solo decirme cómo parquear. Dice, yo sentí el amor de Dios en la vida de esa persona. Dice, y solo eso me hizo confirmar que este era el lugar donde Dios me quería. No era el pastor, no era el de alabanza, no era el que oraba por la gente, no era el que recogía la ofrenda, no era tal vez el más visible, era el que estaba en el parqueo mostrando el amor de Dios a otros con servicio. Eso es ser iglesia. Así es como Dios nos habla a través de otros. ¿Sabe? Nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra manera de actuar tiene que mostrar a Cristo hacia los demás. Pero cuando no lo está mostrando y cuando no lo estamos haciendo como el Señor dice, por eso la Biblia dice, todos los días. Si fuera la versión Julio habla hoy, diría, jálele las orejas todos los días. Y la Biblia me enseña también que entre nosotros tenemos que confrontarnos, y la Biblia me enseña que también que nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros, aunque no nos guste. Los que están en grupo en casa saben que hace un par de meses, creo, estuvimos hablando acerca de la exhortación unos a otros. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza del grupo en casa? Amén. Y los de Vital que no levantaron la mano, ahora hablamos, porque yo estuve en todos los grupos en casa y en todo se dio. Entonces, quiero que vaya conmigo un momento a Mateo 18, 17. Mateo 18, 17 dice, y si aún así, podemos ir al versículo anterior, tal vez para dar contexto, que era algo que Gaby me decía ahora. El 15, Si un creyente peca contra ti, háblale primero en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Versículo 16. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que tú digas. Versículo 17. Si aún así se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto o cobrador de impuestos. Qué palabra más dura, ¿verdad? Pero no la estoy diciendo yo, está en el Señor, entonces a mí no me reclame nada. Capítulo 17, lo que nos está diciendo es, si yo tengo una falta, ¿cómo tengo que trabajarla? Porque en la iglesia va a haber roces. Donde hay gente, hay discusión. Donde hay gente, hay diferentes maneras de pensamiento. Donde hay mucha gente, hay roces entre hermanos. Pero eso nos hace crecer. Pero eso nos forma. Pero eso forma nuestro carácter. Ahora hablaba yo con Derek en la mañana y hablamos de un par de casos ahí complicados. Y los dos decíamos algo. ¿Cómo nos ha ayudado esa situación para trabajar nosotros, cosas de nosotros, a pesar de que la situación está del otro lado? Pero el Señor está usando eso para trabajar y formar en nosotros paciencia, en formar temperamento, carácter, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces yo le decía en son de broma, voy a dejar de orar un ratito al Señor para que me dé eso, para que me deje mandar esos hermanos que lo liman a uno, ¿verdad? Pero eso lo ayuda a uno también a formarse.
Y también lo que me enseña es que yo tengo que tener un corazón de recibir la reprensión de la iglesia. Y si yo no estoy dispuesto a recibir eso, vea qué fuerte lo que está diciendo la palabra, como tengo que tratarlo. Yo no quiero que me traten así, pero tengo que ir a poner mi corazón delante de la iglesia. Y número 4, en la iglesia Dios nos habla por consejo y por gratitud. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con lo que usted crea que está bien, con lo que usted haya leído en el libro de motivación. No, con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Cuando nos reunimos, también el Señor nos permite hablarnos a través del consejo de otros, a través de ser agradecidos con el Señor. Y hay momentos en los que usted está cantando y adorando al Señor como iglesia, que uno viene en situaciones difíciles, que uno viene tal vez ese día con ganas de no hacerlo, porque las circunstancias no te permiten que tu alma quiera alabar al Señor. Pero es donde al ver al resto de hermanos adorando y alabando, usted se siente motivado en decir, voy a adorar y voy a orar al Señor. Porque no hay nada más grande que mi Señor, no hay circunstancia más grande. Y cuando usted ve a aquel hermano que usted sabe que también le está pasando mal y lo ve levantando las manos, usted dice, yo también voy a levantar las manos. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, iglesia? Dios nos habla a través de congregarnos. Yo lo contaba en la mañana, yo toda mi vida he conocido del Señor, toda la vida he sabido del Señor. Crecí en un hogar disfuncional, pero el Señor siempre estuvo ahí. Y no podía congregarme siempre por la situación familiar que vivía. El amor al Señor siempre estuvo ahí. El buscar al Señor siempre estuvo en mi corazón desde pequeño. Pero quiero decirle una cosa, yo no logré ver crecimiento en mi vida espiritual y en mi madurez espiritual hasta que no tuve la oportunidad de congregarme y ser parte del cuerpo de Cristo a través de la iglesia local. A través de que alguien se sentara conmigo y me formara y me dijera lo que estaba mal y lo que estaba bien. Ser parte de la iglesia te hace crecer. Y al día de hoy, aquella persona que me formó y que me jalaba las orejas muchas veces, por eso las tengo tan grandes, al día de hoy todavía me escribe, o cuando yo le escribo, todavía sabe cuando yo estoy tratando de echarle cuento con algo. Todavía me dice, eso no es así, venga, hablemos, sentémonos a hablar. Y hoy en la iglesia, a mí me alegra saber que cuando hemos tenido alguna situación difícil o complicada en la casa, yo puedo levantar el teléfono y llamar a mis hermanos en la fe, a mis hermanos en el servicio, en decirles, estoy pasando esto, pueden orar por mí. En que hay alguien que me puede levantar las manos. En que yo puedo sentarme a escuchar la palabra del Señor. Yo no sé cómo viene usted a la iglesia hoy. Yo no sé cómo viene usted de su vida respecto al congregarse. Pero el que haya habido errores de la congregación no le excusa a usted de no congregarse. Porque Dios te quiere hablar en la congregación, en la reunión de los santos. Y aquí nadie es perfecto. Y como lo dije ahora, ni Derek, ni Daniel, ni yo, ni doña Elvia, ni doña Jenny somos perfectos. El único que es perfecto es el Señor. Y el que es dueño de la verdad es Él. Y lo único que dice la verdad absoluta es su palabra. Y en el momento en que digamos algo que está fuera de su palabra, eso no está bien. Por eso cada cosa que a usted se le diga de aquí, otra vez se lo repito, llévelo contra la palabra del Señor. Porque Derek lo decía la semana pasada, todos los pastores somos falibles. El único infalible es Él. Y su hermano que está a la par
también es obra en formación del Señor. Así que no lo critique, ore por él. Así que no lo levante falso testimonio, ore por él. Porque usted y yo todos necesitamos oración. Si me ayudan, quiero concluir diciéndole esto. No puedo ser iglesia si no me congrego. Pero si me congrego y no me dejo instruir, aconsejar, guiar y exhortar, no estoy permitiendo que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Si usted quiere crecer, tiene que dejarse formar y exhortar y dejarse guiar por el cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está un momento, simplemente para que no se distraiga. Y yo quiero que usted ahí donde está, usted pueda con el Señor, por un momento, pedirle al Señor que revele a su corazón si hay algo que usted tiene que cambiar respecto a esto. Si hay algo que usted dice, Señor, realmente a veces cuestiono cosas que no tengo que cuestionarte. A veces, Señor, no permito que me exhortes, o me es difícil, Señor, recibir formación o exhortación por alguien. Señor, necesito que trabajes con mi orgullo, necesito que trabajes en mí para dejarme formar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque podemos reunirnos para glorificar y para honrar tu nombre. Yo te pido que tú puedas formar en nuestros corazones un corazón dispuesto a ser exhortado, formado, animado, guiado por ti, Señor. Y que podamos estar atentos, Señor, a poder recibir de lo que tú tienes. Lo hablamos la semana pasada, cómo tú nos hablas a través de tu palabra. Pero también, Señor, cómo tú nos puedes hablar a través de tu iglesia, a través de tu cuerpo, Señor, a través de la reunión de los santos. Señor, si hay corazones aquí que tú tienes que restaurar, Señor, que tú lo puedas hacer. Pero que nunca se nos olvide, Señor, que cada hermano que está aquí fue comprado a precio de sangre por ti. Señor, y que nosotros estamos en este lugar porque anhelamos buscar tu presencia. Queremos, Señor, parecernos más a ti y que tenemos hambre y sed de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.